Las palabras no solo describen la realidad, también la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. Se dice que en la antigua Grecia el dios cielo era varón, Uranos, y la diosa tierra, hembra, Gea. Sin embargo, esta transparente división tiene claroscuros. El cielo nocturno, por ejemplo, estaba y está surcado por la galaxia, la Vía Láctea, lo que literalmente significa el camino de la leche. Sin duda, este camino surgió del pecho de una hembra. Quizás por ello, en el antiguo Egipto, el cielo de la noche era hembra y a ella se le llamaba Nut, y la tierra de la noche era varón y se le llamaba Geb. Su falo infinito atravesaba todos los aires y llegaba hasta el cenit del mundo, donde se unía con su esposa celeste. ¿Acaso desde entonces, desde los remotos tiempos en los que imperaba el sueño colectivo al que nosotros hemos llamado mitología, el género es fluido? La palabra género aparece por primera vez en el español a mediados del siglo XV. Proviene del latín genus, generis, que significa linaje, especie, género. De esta misma raíz proceden las palabras como generar, general, generalizar, generoso, degenerar, congénere, regenerar y otras. Palabras como gineceo, ginecología, andrógino, quizá también están emparentadas con estas primeras, y sin duda lo están con la palabra griega para mujer, guiné. ¿Guiné? También la palabra genio, que originalmente alude a la deidad que se encarga de nuestra suerte y que en algunos momentos se ubicó en nuestro interior, parece ser que está relacionada, que deriva de la palabra griega gignere, que significa engendrar. La palabra fémina, del latín, esta está vinculada con palabras como fertilidad, felicidad, fecundo, ave fénix, filial, etcétera, etcétera. Parece pues que llevamos milenios relacionando a las mujeres con la generosidad, la fertilidad, la felicidad y el linaje, y que, desde entonces, acostumbramos a generalizar sobre los atributos que le corresponden a cada género. Pero más allá del pasado recorrido, ahora someramente en unas pocas palabras, ¿cuál es el presente y el futuro de la palabra género? ¿Qué es el género? ¿Cuántos géneros hay? ¿El género está dado o es un constructo? ¿Están las leyes contribuyendo a la igualdad de género? Para tratar de responder a estas y a otras preguntas, hoy contamos con Micaela Alterio. Muchas gracias por venir. Ana Micaela Alterio es doctora en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y parte del Sistema Nacional de Investigadores de México. Además, es codirectora del blog iberoconnect.blog, copresidenta de capítulo mexicano de ICONS y profesora de tiempo completo del Departamento Académico de Derecho del ITAM. Ha publicado numerosos textos académicos. Mencionaré solo los 4 libros más recientes. Uno es Constitucionalismo Popular en Latinoamérica, de 2013. El otro, La Suprema Corte y el Matrimonio Igualitario en México, de 2017. Tiene Feminismos y Derecho, de 2019. En los tres es coordinadora, en los primeros con Roberto Niembro, en el segundo con Alejandra Martínez, y el último, de autoría propia, es Entre lo Nuevo y lo Neo del Constitucionalismo Latinoamericano, de 2020. Bueno, muchas gracias, Micaela, por estar aquí. Muchas gracias. Qué bonita presentación. ¿Qué es el género? Uy, ya lo dijeron. Bueno, el género en realidad es una palabra que se utiliza dentro del feminismo para distinguir justamente toda esa construcción social que asigna roles o que pretende ciertos comportamientos de las personas relacionadas o atribuidas según los sexos, ¿no? Entonces es
una palabra que se utiliza un poco para demostrar que estos, digamos, estereotipos, estos prejuicios son culturales, son construidos y que no están relacionados con la biología, digamos, ¿no? Que son eso, un constructo social y por esa razón también cambian en el tiempo y por esa razón se pueden disputar, ¿no? Obviamente eso no significa que el sexo no sea algo que está en disputa, pero bueno, estamos hablando del género aquí. Bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia entre sexo y género? Bueno, esta es justamente una de las cuestiones más complejas en este momento de definir, porque si bien en una época no tan remota, las personas, digamos, que defendían una concepción biológica, estática del sexo, eran más bien grupos más conservadores, ligados sobre todo a ciertas religiones. En este momento, lamentablemente, esta disputa ha entrado al interior del feminismo y está abriendo las aguas dentro del feminismo en básicamente como dos posturas, ¿no? Una primera, sí, más excluyente, que considera que el sexo sí es una realidad biológica o natural, dividida en dos, hembra y macho sería, y que el género es aquello que es estructural, que es cultural, que es construido. Y una segunda postura incluyente, que comparto, debo decir, el sexo también está marcado por condicionantes contextuales, culturales, es histórico, y en ese sentido también es dinámico, ¿no? Las intervenciones, las posibilidades tecnológicas y demás permiten en este momento nuevas corporalidades. Entonces, el sexo obviamente no es binario, aparte, por supuesto, reconoce la intersexualidad, que ya de por sí nos está denunciando que el sexo no es binario, y el género sigue siendo igualmente esta herramienta que permite analizar cómo las estructuras sociales también generan ciertos mandatos de acuerdo a ciertos cuerpos, ¿sí? Pero también se incorpora no solamente la faceta como estructural del género, sino también la identidad del género, ¿no? Es decir, cómo las personas se autoperciben genéricamente. Entonces hay una expresión de género y hay una identidad de género, además de que hay unas concepciones de género social. En ese sentido, en 2018, como sabrás, Ángela Ponce, una transexual y transgénero, ganó el evento Miss Universo en España y generó justamente mucho revuelo porque algunas feministas lo consideraron una victoria y otras feministas lo consideraron una derrota, ¿no? En ese sentido de, bueno, se está premiando a las mujeres por cumplir, por apegarse lo más estrictamente posible a unos estereotipos dados, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre este tipo de cuestiones? Y para facilitarte la pregunta, también con otras cuestiones como, por ejemplo, la participación de las personas transgénero y transexuales en los Juegos Olímpicos. ¿Dónde deberían participar, ¿no? En competiciones donde compiten mujeres. Tengo amigas atletas que dicen, híjole, no sé qué opinar al respecto, y feministas, o en una categoría diferente. Bueno, son muchas preguntas en una. Perdón. La primera, voy a hacer una acotación sobre los concursos de belleza, que claramente no me parecen concursos que sean buenos de realizar, en ese sentido de que sí son un fuerte componente de estereotipación y además, en términos simbólicos, una fuente también muy opresiva para todos esos cuerpos, en este caso femeninos, que no se amoldan o que no cumplen con esos paradigmas de belleza. En ese sentido, que gane una mujer, si le querés poner cis, o una mujer trans, no hace mucha diferencia, digamos. Entonces, ahora, por supuesto que me parece que si lo que está evaluándose son ciertos cánones de belleza y los cumple una mujer trans, no veo cuál es el problema. Pero bueno, claro, el tema de los deportes es mucho más complejo, ¿no? Porque se ha hecho una segregación sexual del deporte basada en ciertas características que se supone que están atadas a una genitalidad. Y lo cierto es que actualmente yo debo decir que no soy bióloga, que soy abogada y por lo tanto ni médica, y estos son áreas que no manejo con mucha expertise, pero sí es cierto que la biología últimamente está cuestionando esta división sexual de los deportes, porque hay muchos componentes dentro de los cuerpos humanos, ¿no? Muchos... voy a decir barbaridades seguramente para un médico, pero hay muchas composiciones de la sangre,
muchísimas, digamos, cuestiones que influyen, por ejemplo, en la fuerza, en la velocidad, en la altura, en el peso de las personas, que no están atadas necesariamente a la genitalidad. El otro día justamente se estaba comentando el caso de un esquiador finlandés, que ahora no recuerdo el nombre, que había ganado muchísimos premios consecutivos y que se había descubierto que tenía una particularidad en la sangre que hacía que oxigenara mucho más rápido que el resto de las personas. Y sin embargo, eso nunca se impugnó por que no fuera juego justo. O sea, hay muchas particularidades biológicas. Por ejemplo, en partes del mundo la gente tiene distintas alturas y sin embargo no clasificamos la mayoría de los deportes por altura. Y podríamos decir, bueno, también es injusto que, no sé, voy a hacer estereotipos en este caso, pero por ejemplo que una persona de Japón, que generalmente son más bajas, compita de igual a igual a una persona de Rusia, independientemente de su sexo, ¿no? Y yo creo que, bueno, que el deporte ha sido así segregado históricamente, pero que son cuestiones que también las tecnologías permiten revisar. Y en ese caso, por ejemplo, hay un caso de una mujer, no de una mujer, de un hombre transexual en una competencia de boxeo masculina que ganó igualmente el primer premio, por lo cual no parece que haya necesariamente una vinculación tan estricta, ¿no? Yo en ese sentido, si vamos a seguir con deportes segregados, no veo, si una persona se autodescribe como mujer y compite como mujer, no veo el problema, pero sí sería interesante revisar un poco toda la normativa del deporte profesional, que ya de por sí es bastante complicado, y volver a revisar quizá las categorizaciones, ¿no? Como se hace quizá en el boxeo, que se hace por peso, o que se hace por otro tipo de características que pueda generar algo más justo, pero no lo tengo tampoco resuelto. Creo que es un tema complejo, ¿no? Y es uno de los temas, yo creo, más complejos en este momento. Y hay que seguirlo discutiendo. Sí, claramente. Sí, porque además eso, pues hay muchas mujeres que lo podrían sentir como violento, ¿no? Por ahí leí alguna estadística de cómo los hombres en edad juvenil de 16, 17 años en Estados Unidos tenían los tiempos en 400 metros lisos, creo, o 200, que tenían las mujeres en categorías absolutas, ¿no? Entonces, bueno, como dices, habría que repensar toda la categorización, claro, y quizás también por alturas, se trataba de hacer por razas y sin embargo no las hacemos, ¿no? Y sería muy complicado, ¿no? Decir, bueno, entonces las personas afrodescendientes, porque son más rápidas, compiten en una categoría separada. Imagínense, ¿no? Sí. A veces parece que con el sexo damos todas las cosas por hechas y yo creo que tiene muchos componentes a desagregar ahí. Que lo complejizan. En un sentido parecido que corresponde, de hecho lo desconozco, ¿no? En las cárceles, ¿qué sucede, por ejemplo, con las personas trans? ¿Dónde las asignan? Se supone, debería estar separadas por la violencia que podrían sufrir. ¿Separadas de mujeres y hombres? ¿O? Normalmente, dentro de un penal de mujeres, las personas transexuales deberían estar aparte y en un penal de hombres también. Tampoco hay una política clara al respecto. Cárceles, baños y deportes son de los temas más complejos para discernir. A ver, y no hay respuestas claras. Lo que hay es que vivimos en un sistema jurídico y social binario. Desde que nacemos o incluso antes de nacer se nos asigna un sexo, se nos inscribe en un acta de nacimiento con un sexo, a veces incluso forzando lo natural. Las personas intersexuales han sido históricamente intervenidas quirúrgicamente para normalizar su sexo y ponerlo o encasillarlo en uno de estos dos binarios, ¿verdad? Y eso ha generado todo un sistema jurídico que ya está pensado en el binario. Hoy por hoy, que podemos desafiar ese sistema, claro, genera muchos desafíos porque implica desafiarlo todo. Desde que ustedes piensen en cualquier formulario que tienen que llenar, la primera cosa que te preguntan es sexo, ¿no? Y hay 2 casilleros, ¿no? Ya ahora hay varios países que colocan un tercer casillero, pero también genera complicaciones porque hay más de 3 géneros. Entonces, obviamente esto es un desafío enorme para todo el sistema, incluso el sistema de protección. Cuando les decía que el feminismo se ha partido en esto, es porque las feministas excluyentes consideran que si nosotros permitimos este tránsito de géneros, entonces todo el sistema de protección específico, las acciones afirmativas, etcétera, hacia las mujeres van a perderse. Ellos hablan de un borrado de mujeres porque lo que están diciendo es, entonces si ahora una persona que nace masculina puede considerarse femenina, puede ocupar esos espacios que
justamente se le dieron a las mujeres biológicas, ¿no? Para protegerlas o para darle igualdad de oportunidades dentro de un sistema patriarcal. Pero a mi criterio eso de nuevo es no entender el problema. El problema es la jerarquización de los géneros en la sociedad, donde lo masculino se ha puesto como superior y todo lo femenino se ha puesto en una condición de inferioridad. Por lo tanto, una mujer transexual, al estar feminizada, igual está en esa jerarquía de inferioridad social y sufre opresiones y sufre, de hecho, el transfeminicidio es espantoso. En América Latina tenemos una expectativa de vida de las personas transexuales en los 35 años, ¿no? Entonces, como vemos, la violencia es brutal y se encarniza con estos cuerpos más disidentes, por decirlo así. Entonces, el problema no es, que vamos a perder la protección. El problema es que la propia protección está pensada en términos binarios y lo que estamos desafiando desde el feminismo es el binario. Entonces, hay que repensar las protecciones, pero no querer, digamos, excluir para quedarnos con lo poquito que algunas mujeres con el privilegio de ser cisgénero, ¿no? Tienen, ¿no? O tenemos. En uno de tus libros justamente diferencias entre el derecho a la igualdad y la prohibición a la discriminación. ¿Nos podrías explicar esto un poquito? Claro, la igualdad, en realidad, lo que prescribe, la igualdad tiene un montón de adjetivos, ese es el tema. Entonces, tampoco hay acuerdos en la doctrina sobre qué es igualdad, si es igualdad formal, que quiere decir igualdad en la ley o ante la ley, si es igualdad material, si es igualdad sustantiva, qué dimensiones de la igualdad sustantiva, es un tema muy, muy complejo. Para que lo podamos entender. Claro. No, porque no, es muy, muy sencillo de entender, no es que sea difícil técnicamente, pero digamos que no hay una sola concepción de igualdad. Es una de las palabras que podrían analizar aquí. Podemos hablar de una desigualdad o un trato no igual cuando hay una distinción arbitraria. El tema con la discriminación es que ingresa, digamos, a un componente de atribuirle a ciertos grupos de personas, si ven, ya entramos a una dimensión ya no individual, sino grupal, ciertos atributos y dentro de eso una jerarquización de nuevo inferior o un sometimiento social, ¿no? Entonces, cuando hablamos de no discriminación, estamos pensando normalmente en el trato que se hace peyorativo, desigual, de falta de acceso a los derechos, etcétera, a personas por el hecho de pertenecer a ciertos grupos que son oprimidos socialmente, ¿no? Entonces, por eso hablamos de discriminación por razones de género, por razones de sexo, por razones de orientación sexual. Hablamos de discriminaciones por nacionalidad, por raza, por etnia, por religión, ¿no? Como ven, lo que estamos normalmente diciendo es que una persona, por pertenecer a un grupo, ni siquiera a veces por voluntad propia, simplemente por haber nacido, a veces dentro de un grupo, por haber elegido estar dentro de un grupo, hace que la sociedad lo trate de una manera injusta. Justamente, Marina, has salido a preguntar al respecto de historias de este tipo que vamos a oír ahora. Hola, estamos aquí en Plaza Roja para la sección de Andanzas Rojas y vamos a hacerles preguntas a distintos compañeros. La pregunta es si en algún momento su género ha sido un obstáculo a su desarrollo o las ha puesto en peligro en algún momento. ¿En la calle? Técnicamente en la calle, la verdad. Pues sí, en toda esta parte de la brecha salarial, las oportunidades, también como en los estereotipos, esta parte de, no, pues tienes que ser como más femenina, no tienes que ser como tan competitiva, entonces, sí. O también a veces en el estudio, porque bueno, al menos en Derecho, siempre en otras universidades es como de, esta carrera no es para mujeres, entonces como... Sí, no sé, o sea, siento que muchas veces te hacen menos por ser mujer, ¿sabes? O sea, como que te subestiman y piensan que por ser mujer tienes menos capacidad de hacer las cosas. O sea, como obstáculo en mi desarrollo creo que no, pero creo que puesto en peligro sí, ¿sabes? Pues por la cultura del machismo y así la gente a veces como es más agresiva con los hombres, ¿sabes? Y toma, o sea, cosas que dicen los hombres como ofensas, ¿no? Entonces, pues, o sea, yo sí siento que he estado en situaciones donde, o sea, uno podría llegar a golpes y por ninguna razón, ¿sabes? Mientras que si mi género fuera otro, ¿verdad? No, probablemente la situación hubiera funcionado de una manera diferente. La verdad no, a ninguna, pero porque creo que yo he estado en una posición muy privilegiada en la que el ambiente y el contexto en el que me muevo no tiene una diferencia tan marcada entre los géneros. Pues yo, o sea,
no puedo tomar un Uber sola, nunca me he sentido segura haciéndolo, siempre tengo que verificar que haya alguien que me acompañe, alguien que esté conmigo, alguien que esté al pendiente de mí. Y pues eso también ha sido un obstáculo para mi desarrollo porque hay muchas actividades, tanto académicas como extracurriculares, que no he podido realizar porque no hay quien me lleve, porque me da miedo ir sola a ciertos lugares. Sí, varias veces. Creo que desde el hecho que mis papás se preocuparan mucho de que yo me viniera a estudiar al ITAM porque es una ciudad más grande, pues porque yo soy de provincia, y todo eso, pues que me impidieran mis papás por temas de seguridad, fue pues, un tema muy fuerte porque aunque yo me quiera venir entiendo mucho su preocupación y sé que es algo que yo no puedo controlar. Totalmente. O sea, es un hecho que por ser mujeres estamos abajo, o sea, y no porque sea así, sino porque así considera la sociedad, porque estamos en un sistema patriarcal que así nos considera. Eso nos invisibiliza a todas, ¿no? Y no solo nosotras, también todos los demás géneros que hay, también creo que es algo, por ejemplo, al mínimo ahorita en economía, en Eco 1, ya se habla en lenguaje inclusivo y creo que es un avance muy, muy importante en eso. Sí, definitivamente. Es decir, no puedo salir a la calle sin sentirme insegura, no puedo usar la ropa que me gusta, no me siento cómoda, todo el tiempo me siento expuesta, no puedo salir a fiestas porque temo no llegar a casa, no puedo, ni siquiera sé cómo acercarme a la gente sin tener miedo de que chance me hagan algo, no confío ni siquiera en mis propios amigos porque no sabes quién es un posible violador o si puedes ir a su casa, sabiendo que volverás a estar bien, que verás algún día a tus familiares. Pues yo creo que sí, o sea, y más ahorita que empiezan a salir de que lo de los Ubers y todo, o sea, como siempre ha pasado, pero como que ahorita igual tuvo como un boom. Entonces sí es algo que tengo súper presente de en las noches no salir sola, de que no tomar Uber sola y de preferencia ir siempre acompañada de amigas o ya es como costumbre de que si vas a tomar un Uber le compartes tu ubicación a 1000 personas, le dices como ya me subí, ya voy para allá, ya no sé qué. Entonces sí es algo que, o sea, si te pones a pensarlo, ya es rutina, pero eso está súper triste, porque sí da miedito de que a veces si vas por un lugar que no conoces, como que, o sea, no sé, cuando manejo sola y voy, aunque sea de día, por una zona que no conozco, sí me pongo súper tensa de, por favor, nadie me vea. Entonces, pues sí, sobre todo en situaciones sociales es medio feo. Hasta cierto punto, de repente me siento como tranquilo porque muchas veces es más difícil que estés como amenazado caminando por la calle o así, porque como que no hay tanto riesgo. Yo sí caminaba muchísimo antes porque usaba mucho transporte público y la verdad nunca sentí como tanto riesgo. Digo, sí me tocó algo de repente algunas veces que sales muy tarde, como esa inseguridad, pero por parte del país, pero más que por mi género, no tanto. Y en cuestiones para mi desarrollo personal tampoco creo que haya sido como un gran impedimento. Ya de regreso, Micaela, te toca la misma pregunta que a los alumnos. ¿Alguna experiencia en la cual tu género haya sido un obstáculo para tu desarrollo o que incluso te haya puesto en peligro? Sí, muchísimas veces. De niña, la primera vez que creo que iba en la plaza con mis amiguitas y tuvimos a un exhibicionista que nos mostró su cuerpo desnudo. Me acuerdo que salimos corriendo y horrorizadas. Mi primer recital de rock, que me tocaron, diríamos, el culo en Argentina. Acá no sé cómo... Las pompas, ¿verdad? Bueno. Luego mi primer trabajo, apenas me recibí de abogada, mi jefe me acosó de una manera espantosa hasta que tuve que renunciar. Y bueno, y sí, en varias entrevistas de trabajo, ya una vez doctora, también la pregunta típica de ¿pensás tener hijos? ¿Cómo vas a hacer para cuidar a tus hijos y trabajar? Y todo ese tipo de cosas, que la verdad es que tuve una madre y una formación feminista desde muy chica y pude, creo que sortear más o menos, pero que no dejan de afectar, ¿no? Así que sí. Me imagino que todas las mujeres, en realidad, algo de eso hemos vivido. Así que sí. Alguna vez escribí algo y me atrevo a compartírtelo ahora desde la ignorancia absoluta sobre el asunto. La paz me importaba más que la victoria, dice Simone de Beauvoir, escribe. Quizás, esto lo digo yo, la falta de escucha que a veces hay en el diálogo público actual viene ya determinada por el modo en el que estamos acostumbrados a aprender. Una especie de patriarcado de la vista, aventuro, en donde las cosas tienen que ver unas con otras y miramos
el mundo desde nuestra cosmovisión. Un modo de aprender que ha ido arrinconando otro más antiguo y maternal, el de la escucha, haciéndonos olvidar que lo primero con lo que nos topamos al llegar a este mundo no es la visión idílica de nuestros padres, sino la voz entrañable de nuestra madre y, aunque no siempre, a veces también, la del padre. Con estas palabras a mí me gustaría preguntarte sobre cómo divulgar el mensaje del feminismo, cómo enseñar a aquellos que no se sienten cercanos al feminismo la necesidad de escuchar. Eso, que creo que es el gran reto o uno de los grandes retos de estas posturas, sobre todo como la tuya, en donde te has situado en un feminismo, diríamos, más radical, por ponerle un adjetivo, ¿no? Cómo explicárselo a aquellos que están en el otro lado. Es que el feminismo en realidad hay muchos y es muchas cosas, pero básicamente es una de las tantas visiones que pretenden un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo donde tu sexo, tu género no determinen quién sos y qué lugar te toca en la sociedad, sino que te permita autónomamente elegir tu camino, ¿no? Y eso, en ese sentido, no creo que muchas personas estuvieran en desacuerdo. A veces hay como una demonización de la palabra feminismo porque claramente es una postura que desafía el status quo y siempre lo ha hecho y siempre ha estado como señalando esto que Javi un poco decía, esta visión que tenemos del mundo como si fuera neutral, como si fuera objetiva, como si fuera universal, y que en realidad es una visión masculina, ¿no? Entonces el feminismo lo que ha tratado, ¿no?, con la perspectiva de género también, es incorporar una visión distinta, una visión que demuestre que todas estas estructuras sociales generan la infelicidad, ¿no?, la falta de libertad, la violencia y también la muerte de mucha gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sería difícil estar en contra, ¿no? Aunque, por supuesto, como digo, mucha gente ni siquiera se lo plantea porque simplemente la palabra le genera, ¿no?, una especie de posicionamiento defensivo, ¿no? Pero en otro sentido, hablando de otros temas, pero creo que se puede relacionar en otro de tus libros, dices, el poder está en el pueblo, no en los jueces. Y esto lo dices en torno al tema del neoconstitucionalismo versus el constitucionalismo popular, que según lo que leo en tu texto es una propuesta para flexibilizar la Constitución, desafiar la supremacía judicial y poder hacer interpretaciones extrajudiciales de la Constitución. Es una forma de luchar contra el elitismo, etcétera, etcétera, que me parece que está muy en consonancia justamente con lo que estás explicando, que no hay una suerte de realidad dada, ni tan siquiera la jurídica, sino que esta se construye constantemente. Exacto. Sí, eso es un poco la idea del constitucionalismo popular y un poco lo que rescato del constitucionalismo latinoamericano, que ha sido un constitucionalismo que ha tratado de recibir, o mejor dicho, ser más receptivo a los movimientos sociales y finalmente si una mira un poco la historia, en realidad los derechos humanos y entre ellos los derechos de las mujeres son construcciones sociales que se logran después de luchas, ¿no? Por aquellas personas que se encuentran en algún momento determinado de la historia en una situación de subordinación. Eso explica la Revolución Francesa y ahí el movimiento social habrá sido la burguesía y explica otros momentos históricos como el condicionalismo social en manos de los trabajadores y las trabajadoras que luchaban por mejores derechos, y hoy por hoy yo creo que por lo menos en nuestra región el feminismo o los feminismos en sus manifestaciones son el movimiento social más fuerte que hay y haría mal el constitucionalismo y el derecho de no estar o prestar atención y reconocer un poco lo que se está exigiendo. ¿Y cuál debería ser el modo adecuado de luchar por él? Pero siempre, en todo, cuando hay una causa por la que luchar, siempre hay un debate sobre cómo luchar por él pacíficamente, violentamente, de forma más o menos agresiva. Bueno, podríamos hacerlo como hizo la Revolución Francesa y empezar a cortar cabezas, pero creo que eso no sería muy adecuado en esta época. No, a ver, las luchas siempre se disputan en muchísimos espacios, ¿no? Están atravesadas por la politización y la politización de los distintos grupos sociales se manifiesta de distintas maneras. Evidentemente, desde un ámbito universitario como el nuestro, damos la batalla a través de lo que escribimos, a través de lo que enseñamos, a través de
Sí, básicamente eso, ¿no? De lo que podemos llegar a influir a través de nuestros artículos en las decisiones políticas, jurídicas, ¿no? Pero bueno, hay otros espacios de lucha también, la movilización social, por ejemplo, las marchas del 8 de marzo, los llamados a la huelga feminista, son modos de las mujeres de también luchar, ¿no? Obviamente hay múltiples tipos de lucha, yo no comparto la violencia, si era la pregunta, aunque por supuesto también dentro del movimiento hay gente que considera, como ha habido históricamente en casi todos los movimientos sociales, gente que considera que la violencia puede estar justificada. A mi criterio no lo está, pero como digo, tampoco yo voy a decir cuál es la fórmula, porque justamente una cosa bonita que tienen los movimientos sociales es que apelan mucho a la imaginación para interpelar, ¿no?, al poder. Y claramente pasar desapercibida no es una opción, porque entonces no hay cambio alguno. Así es que esa sería como mi respuesta. Un poquito del tema anterior, en una de las clases de teoría de relaciones internacionales con Rodrigo Chacón, que es uno de los invitados anteriores, nos dejó un libro que se llama Sex and World Peace, y parte de lo que está hablando es como sobre esto de cómo se ve el feminismo y moverlo y todo eso. Como muchas veces cuando se dice que se tiene una perspectiva de género, se saltan directo a es que solo estás viendo a las mujeres. Y lo que trataban de explicar ahí son 400 páginas para explicar cómo hasta buen grado una perspectiva neutral al género lo que está haciendo es justo de lo que acusan a la perspectiva con género, ¿no? Una neutral al género está ignorando a la mitad de la población y eso ha llevado como malas decisiones políticas, económicas, sociales. O sea, que tenga perspectiva de género hace que se amplíe la visión, más no cerrarla, que es de lo que se acusa al feminismo muchas veces. Exactamente, sí, sí, sí. Tenemos aquí a Carlos, quien nos va a sorprender, imagino. Pues eso espero. Hablándonos de matemáticas. Voy a hablar de matemáticas. Muy bien. Sí, te voy a primero pedir que hagas unas cuentas. No es cierto, no es cierto. Vi tu cara y me arrepentí. No, pero les quiero contar una historia que viene muy al caso, ¿sí? Y la intitulé, me traje hoy mi computadora para no equivocarme porque hay datos muy peculiares, y la intitulé Sophie Germain o Monsieur Blanc. Sophie, evidentemente, escrito en francés, es un nombre de mujer, y Monsieur Blanc es un nombre de hombre. Sophie Germain nació en 1776 en una distinguida familia burguesa de París. Fue pionera en la teoría de elasticidad y contribuyó muchísimo a la teoría de números. Pero ¿cómo fue eso? ¿Y por qué en esa época que las mujeres no iban, ni se les permitía siquiera ir a la universidad? Desde joven se interesó en las matemáticas, pero lo hizo a escondidas, pues aunque su padre, siendo burgués, tenía una buena biblioteca y tenía ahí algunos libros de geometría y otros escritos por Euler y algunos otros grandes matemáticos, pensaba que eso no era una lectura para las jovencitas. Esa era su idea. Sophie los tomaba de la biblioteca y a escondidas y en las noches, evidentemente a la luz de las velas, los estudiaba. Sin embargo, al darse cuenta sus padres, le escondieron las velas. Ya no podía leer. Pero ella entonces se dedicó a juntar los finales de vela y con eso construía velas evidentemente más pequeñitas que le daban la oportunidad de seguir leyendo un rato a escondidas el libro que por supuesto en la mañana checaba a su papá que sí estuviera en el mismo lugar de su biblioteca, que no estuviera en el cuarto de Sophie. Bueno, evidentemente a los 18 años quiso entrar a la universidad, lo cual estaba prohibido para las mujeres. Así que pues trató de acercarse ahí a los que iban a la universidad, se acercó, se hizo medio amigo de algunos y entonces les pidió los apuntes del curso del profesor Lagrange. El profesor Lagrange es un grandísimo matemático. Nos suena hasta excelente. Los que no somos matemáticos. Excelente. Nos suena ahí que ¿sí? sale. Y entonces este chico le daba los apuntes y los estudiaba. Pero en los apuntes también ponía las tareas que tenían que ir entregando. Y en matemáticas, te tengo que decir que las matemáticas es como dormir,
como comer, nadie lo puede hacer por ti. Si tú no lo haces, nadie lo puede hacer por ti, ¿sí? Entonces, ella, para entender bien estos conceptos y entender bien el curso, se puso a hacer los trabajos y dijo, bueno, pues, ¿cómo se los voy a hacer llegar a Joseph Louis Lagrange, al gran profesor? Dijo, bueno, como no me permiten entrar a la universidad, no importa, voy a mandar mis escritos como Monsieur Blanc. Y de ahí viene lo de Monsieur Blanc. Entonces se vistió de hombre, iba a las clases algunas veces, entregó sus tareas y Monsieur Lagrange dijo, ¿dónde está Monsieur Blanc? No lo he visto y quisiera hablar con él, quiero comentarle sus trabajos. Uno de sus compañeros se lo comentó y Sophie Germain se murió de miedo, por supuesto, porque no estaba permitido que fuera a la universidad. Entonces, pues, no sabía qué hacer. Y le dijo, no, hombre, no. Cuando te llaman no es porque estás mal. Al revés, es que estás bien. Entonces, después de mucho pensarlo, se animó y fue a ver al doctor Joseph Louis Lagrange. Entonces, se pusieron a hablar, ella vestida de hombre. Y evidentemente a la segunda reunión, Lagrange se dio cuenta que era mujer y le dijo, señor Blanc, usted tiene una mente brillante que las matemáticas no pueden perder y yo la voy a asesorar a lo largo de su carrera. Y entonces así fue como Sophie se convirtió en matemática a tal grado que en 1804 tuvo un intercambio de cartas nuevamente utilizando el nombre de Monsieur Blanc con el conocido príncipe de las matemáticas, Carl Friedrich Gauss, en donde contribuyó a la resolución de algo que yo he hablado aquí ya, que es la conjetura o el teorema de Fermat, de orden 5 lo hizo ella. Y para concluir, lo que quiero decir es lo mismo que Lagrange. Las matemáticas no pueden darse el lujo de desperdiciar mentes tan brillantes como las de las mujeres. Así que las esperamos y les vamos a dar siempre la bienvenida. Súper. Re lindo. Bueno, les va a dejar tarea de matemáticas. Sí. Es la mala noticia. A mí me encantan. Ok, perfecto. Aprovechando la intervención de Carlos, muchísimas gracias. La pregunta pues sería evidente, ¿no? ¿Cómo nos podemos convertir en Joseph Louis Lagrange, los hombres que pues, nos sentimos cercanos a la lucha del feminismo, pero pues nos identificamos como hombres, ¿no? Y preparando esta charla, un amigo me decía, ni se te ocurra hablar de nuevas masculinidades, la palabra es masculinidades críticas o alternativas. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cómo podríamos nosotros apoyar el silencio? No, yo creo que necesitamos estos aliados, ¿no? El sistema patriarcal, ¿no? Que es que jerarquiza la masculinidad por sobre lo femenino, justamente está construido en base a una, o sea, está sentado en una cultura que incluye a hombres y mujeres, evidentemente, ¿no? Que reproducimos o no, o criticamos este sistema. Y si bien es cierto que en los últimos años las mujeres han logrado muchos avances para incorporarse a este mundo de lo público, al mundo de lo que históricamente fue lo masculino, sin que se haga un proceso como inverso también, de que todo lo masculino se incorpore al mundo de lo privado, que es donde históricamente se ha asignado a la mujer, evidentemente nada va a cambiar. Lo único que va a pasar es como una especie de asimilacionismo donde algunas mujeres van a poder ingresar al mundo de los hombres, pero donde el mundo de las mujeres, históricamente no considerado como el de las mujeres, que suele ser el de la domesticidad y de los cuidados, va a seguir permaneciendo en manos de las mujeres y por eso la desigualdad social va a seguir primando, por lo cual necesitamos de personas conscientes de cualquier género que se den cuenta que el mundo no es solamente de la independencia, el de lo público, sino que también la dependencia es una característica humana y necesitamos como sociedad hacernos cargo de la dependencia, de los cuidados, de la domesticidad. Cuando haya un equilibrio allí,
va a haber un equilibrio en el ámbito público y van a haber iguales oportunidades para cualquier persona, independientemente de su género y de su sexo. Me parece muy, muy interesante esa respuesta, porque además yo tengo esa duda, ¿no? A veces pongo el televisor y veo que en la televisión catalana ya no solo se habla de fútbol masculino, sino también de fútbol femenino, como si eso fuera y con más la éxito, forma, por cierto. Y con más éxito, ¿no? Pero sí, ahí tengo una pregunta, ¿no? ¿Por qué continuar hablando de fútbol? A mí me encanta el fútbol, jugarlo, ¿no? Pero ¿por qué continuar hablando de fútbol y no de hockey? Que sé que en Argentina tengo una prima que vive ahí, una prima que vive ahí, y sus niños, niña y niño, desde bien chiquitos sabían que el fútbol era para niños y el hockey para niñas, ¿no? Y mi prima es feminista, seguramente, ¿no? Entonces, ¿cómo luchar contra todo eso, contra toda esa dinámica que a veces parece que encontramos en los medios, donde lo que se ensalza es a la mujer agresiva, profesionalmente exitosa, y donde justamente esos valores que tradicionalmente se vinculaban a la mujer, como el cuidado, la armonía, la escucha, no se ensalzan quizás tanto en un momento en que debemos escuchar al mundo para mantener un entorno más saludable, debemos luchar por que las igualdades se reduzcan. Entonces creo que tu respuesta es muy iluminadora al respecto. También no se trata de convertir a las mujeres en hombres, ¿no? Exacto. Y sobre los hombres, yo creo que hasta cierto punto sí valdría la pena en algunos momentos, no que se quedaran callados, sino aprender a escuchar. Justamente lo que... No, y también ser aliados en la lucha. Cuando están entre hombres y algún compañero, por ejemplo, hace un comentario fuera de lugar o tiene una actitud sexista, también ser quienes los paran, ¿no? Y no ser cómplices de esos chats nefastos, ¿no? Donde a veces se burlan de las compañeras o que generan acoso, ¿no? O sea, también, digamos, no solamente escuchar a las mujeres, sino también luego actuar entre ellos, ¿no? Perdón, te interrumpí. No, o sea, fue como esta parte. A mí me ha tocado muchas veces estar discutiendo sobre asuntos de feminismo y eso con algunos hombres que estás tratando de explicarles y tiro por viaje, interrumpen, queriendo explicarlo ellos, y es como, hermano, yo soy la que ya lo leyó, escúchalo un momento y después apoya con lo que quieras. Y es como muchas veces el grupo oprimido puede ver muchas cosas que el grupo opresor no termina de observar. Es como si la discusión en Estados Unidos, más fuertemente que aquí, sobre el racismo, como persona blanca, si alguien de color te está explicando algo, te callas un segundo y lo escuchas. ¿Sabes? Te pueden enseñar muchas cosas sobre tu actitud que ni siquiera te habías dado cuenta que tenías. En España la interrupción es la costumbre nacional, pero bueno. En Argentina ni hablar, y lo acabo de demostrar. Okay. Sí, más que opresor, quizá dominante, ¿no? Porque eso también no es, el feminismo no está en contra de los hombres, ¿no? Simplemente está en contra de que la jerarquía social coloque o sobrevalore lo masculino y denigre lo femenino. Para ir cerrando y antes de oír la intervención de Margarita, hay una pregunta que también me parece clave. ¿Se puede ser feminista y no luchar por otros sectores de la población que también están siendo discriminados? Es decir, ¿se puede luchar por reducir las igualdades entre géneros y no luchar por reducir las igualdades económicas, las desigualdades raciales, etcétera? Bueno, evidentemente cualquier persona se puede autoadscribir feminista, ¿no? Okay. No tenemos acá un feministómetro para decir quién sí, quién no, pero claramente por una cuestión de coherencia, en principio la respuesta es no. El feminismo ha tenido muchas críticas también, por ejemplo, de los feminismos negros, por tener un prototipo de mujer blanca y burguesa, y ha recibido muchas críticas también de los feminismos anticolonialistas, ¿no? Y hay una rama muy fuerte del feminismo que es ecológica, y realmente hay un libro muy, muy bonito que se llama El Manifiesto del Feminismo para el 99%, que justamente se dice que no se puede ser feminista si uno se es a la vez ecologista, socialista, ¿no? Y se lucha contra todas las desigualdades, antirracista, anticolonialista, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí hay un hilo común, que es la igualdad al final, ¿no? Esta igualdad sustantiva que en principio es la que aboga el feminismo. Como en todos nuestros episodios, para comprender un poquito mejor el concepto de la semana, necesitamos abordarlo también desde la psicología. Y para ello hoy nos acompaña, como siempre, Margarita. Pues
El concepto de género es algo tan amplio que realmente es imposible abordarlo, como bien decía Micaela al principio, ¿no? Aún dentro de la perspectiva de la psicología, una subdisciplina, una rebanadita del discurso sobre género, del conocimiento sobre género, sería demasiado. Entonces, al escucharla, más bien pensé que lo que puedo compartir es como mi trayectoria personal y profesional y mi relación con algunos de los temas de los que hemos hablado hoy. Tal vez me di cuenta que les quería contar un poco de mi historia como para justificar mi postura actual. Yo crecí en los años, o sea, fui adolescente en los años 70, me tocó el feminismo fuertísimo y bueno, cuando iba en quinto de primaria, una amiga y yo fuimos a hablar con la directora de la escuela para que nos dejara llevar pantalones a las niñas en el invierno porque hacía frío y las niñas teníamos que ir de falda. También, como al año siguiente, fui encabezando otra comisión para que hubiera actividades de deportes en la tarde para las niñas porque solo había para los niños. O sea, lo digo porque crecí realmente sintiendo la importancia, como esta sed de justicia, aunque pues, obviamente fui una niña súper privilegiada, pero sintiendo esas diferencias en el trato contra las niñas y los niños. Y también crecí como por el discurso de la época pensando que no había diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Y por un lado esa parte. Por otra parte, y también como psicóloga con las ideas, por ejemplo, de que se podía tomar a un bebé recién nacido y se podía moldear de acuerdo a la sociedad y a los padres que le tocaban, ¿no? Algunos pensadores dentro de la psicología, los conductistas, decían, dame 2 niños y a uno te lo puede hacer un violinista famoso y otro un mendigo, dependiendo de cómo los trate. Entonces, crecí personal y profesionalmente mucho con esa idea de que las fuerzas exteriores, bien sea familiares o culturales, hacen a las personas. En el mundo de la psicología, creo que ha sido muy importante el movimiento feminista porque subrayó hasta qué punto la psicología estaba saturada del pensamiento patriarcal, ¿no? Por ejemplo, Freud va a hablar de la envidia del pene. En su momento, muchas generaciones de psicoanalistas lo usaban como una manera de entender lo que les pasaba a las mujeres y eso fue sumamente criticado. En la terapia familiar, por ejemplo, algunos de los fundadores, hoy en día vemos sesiones de grandes terapeutas familiares que le decían a la mamá de una familia, señora, usted debe estar en la cocina y nunca debe de contradecir a su esposo. Y eso era visto como una práctica profesional. También, por ejemplo, en los primeros intentos de tratar la esquizofrenia desde una perspectiva sistémica, se hablaba de la madre refrigerador y se pensaba que una madre fría provocaba trastornos como la esquizofrenia o el autismo, que hoy está totalmente comprobado que no tiene nada que ver. Entonces, claro que fue muy importante poner en evidencia todo esto para tratar de tener una ciencia menos deformada por ciertas creencias del momento. Y todo esto me parece muy bien y estoy totalmente de acuerdo con ello. También me fue interesando con el tiempo el construccionismo social en la psicología, que tiene que ver con algunas de las cosas, creo yo, que dice Micaela, en cuanto a cuestionar que se pueda aprehender o captar la realidad como es y proponer que todas nuestras categorías son constructos sociales, todas nuestras maneras de entender el mundo son constructos sociales. Y ahí es donde, a través del tiempo, he entrado en una crisis epistemológica, es decir, hoy en día no creo que todo sea una construcción social. Creo que claramente le damos significado e interpretamos los fenómenos que observamos o que descubrimos, pero que no todo es una construcción social. Se hablaba de que el sexo o el género, claramente siempre se ha hablado de que es el significado que le damos a las diferencias biológicas, específicamente en torno al sexo. Pero no creo que la distinción entre los sexos sea completamente una construcción social. ¿Por qué lo digo? Con el tiempo cada vez me he vuelto a interesar cada vez más en la ciencia y veo, a mí sí me convencen las investigaciones sobre las diferencias
notables y robustas que hay entre ciertos aspectos psicológicos de los hombres y las mujeres en diferentes culturas. Por ejemplo, en la personalidad. En promedio, los hombres y mujeres somos muy parecidos. Depende a qué nivel analizas, ¿no? En términos de las 5 grandes características de la personalidad, que son la introversión, extroversión, el neuroticismo, la apertura a las experiencias nuevas, la atención al detalle, el ser amables. En términos de esas 5, los hombres y mujeres en promedio somos casi, no nos podemos distinguir. Pero si te ves a un nivel como de definición más clara, la extroversión se divide en 2 aspectos, que son la asertividad y la sociabilidad. Y ahí los hombres y las mujeres tienen diferencias muy fuertes, muy marcadas en muchas sociedades diferentes, ¿no? En términos de intereses, por ejemplo, es algo que a mí me ha impactado muchísimo. Los hombres y las mujeres en general, claro que hay excepciones, obviamente podemos hablar de las excepciones, pero en general las mujeres tendemos a estar más interesadas en las personas y los hombres en los objetos o en los sistemas de cómo funcionan los objetos, las máquinas. Yo no podría decir, bueno, es que así nos educan. Sí, como nos educan, construye sobre eso, creo yo, o exagera eso, pero es impresionante ver que en los países que socialmente son más egalitarios, que son sociedades más progresistas, las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a sus intereses se vuelven todavía más claras, no se vuelven más parecidas las profesiones a las que se dedican hombres y mujeres o que prefieren, sino que se vuelven más diferentes. Realmente a mí me llama la atención y va de la mano con los hallazgos, por ejemplo, de los bebés recién nacidos. Hay estudios hechos con bebés, varones y hembras, o no sé si se puede decir niños y niñas, si pensamos en términos de género, de un día de nacidos, y se les pone a que vean un móvil que tiene pedazos como de una representación de una cara humana, pero es un móvil, y una foto de una cara humana. Y las niñas de un día de nacidas le ponen pasan más tiempo viendo la cara humana, y los niños varones pasan más tiempo viendo el móvil. Incluso hay una correlación entre la cantidad de testosterona a la que están expuestos en el útero y la cantidad de tiempo que le dedican a observar aquello que suponemos que les interesa más. Entonces, ese tipo de datos me hacen pensar que sí existen estas diferencias. Otra cosa, ya lo último que digo, estudios actuales, hoy en día tenemos tecnologías que pueden ver la actividad cerebral y cómo se coordinan diferentes patrones cerebrales, y se ha visto que sin saber el género o el sexo de la persona cuyo patrón de actividad cerebral se está viendo, los especialistas que pueden distinguir si se trata o predecir si se trata del cerebro de una mujer o de un hombre con más o menos un 80% de probabilidad de atinarle. Entonces, a mí esto sí me convence, y lo que me hace pensar es que claro que hay que aspirar a una sociedad justa, claro que hay que aspirar a un mejor mundo para todos, claro que la violencia que sufren las mujeres es inaceptable y pavorosa, pero yo creo que el reto es cómo tener una concepción, cómo entender a los seres humanos también informados por la ciencia, no que nuestras preferencias o nuestra ideología no nuble o descarte los hallazgos científicos, y cómo crear una sociedad en la que se reconozcan y respeten esas diferencias y al mismo tiempo haya oportunidades, posibilidades, protección, la justicia y todo lo que necesitamos. Para mí, el camino tiene que ver con respetar y entender a cada individuo, a cada persona en lo particular. Y bueno, podríamos hablar mucho de esto. Y bueno, en eso me quedo. Muchísimas gracias Margarita. A ustedes. Este es un poema que hizo una amiga, Samia Akabani, que estaba en el ITAM, y un día lo que hizo fue, no recuerdo si lo puso en Instagram o si nos escribió directo, pero a varias chicas pidiéndonos que le platicáramos un poco de nuestras historias vinculado al género, y eso los leyó y fue agarrando cachitos y terminó escribiendo esto, y se llama No, no es tu culpa. Amiga mía, quiero que sepas que nada de esto es tu culpa,
Que desde pequeña te hayan impuesto normas, conductas, colores, gustos, actividades y mentalidades. Que en el kinder te hayan castigado a ti que te defendías y no al niño que te molestaba. No es tu culpa. Que en la primaria te molestaran por no jugar a las muñecas, pero sí fútbol. Y en la secundaria, cuando te dijeron loca y neurótica por ser comprometida y apasionada. El que hayas dejado natación por las miradas del coach. ¿Te acuerdas de aquella fiesta a la que fuiste a divertirte, pero te obligaron a hacer algo que no querías y nadie se opuso? Nada de eso es tu culpa. Que en la prepa hayas tenido un novio que no entendía que no estabas lista, que tus profesores y compañeros de la universidad te hacen menos por ser mujer. No es tu culpa. El hecho de que no te dejen tener novio, que no puedas salir a divertirte tanto como quisieras, que la educación esté en segundo plano, que encontrar un marido sea sagrado y el guardarte para él aún más. No es tu culpa. Las bromas y los comentarios haciéndote menos, no decir lo que piensas para no ser una amenaza, que camines por la calle con las llaves entre las manos por si acaso, que te cruces cuando ves a un grupo de hombres para evitar malos tratos, que aceleres el paso y te suden las manos cuando sientes a alguien caminar detrás de ti, que no salgas hoy por miedo a ser una de las 10, que no vivas tu vida al máximo por miedo a no volver, que vivas con miedo y acostumbrarte a eso, que tus sueños se acaben en donde empiezan las imposiciones, que te arrebaten la vida solo por querer vivirla. Nada eso es, fue o será tu culpa. Simone de Beauvoir escribió: la literatura permite vengarse de la realidad esclavizándola a la ficción. Y también, mi vida sería una hermosa historia que se volvería verdadera a medida que yo me la fuera contando. Por ello, y por su célebre frase, la mujer no nace, se hace, de ella se ha escrito que fue una mujer relato. Quizás todos nosotros, de género fijo, fluido, de inclinaciones sexuales heterodoxas u ortodoxas, de pasiones aceptadas por muchos o por pocos, quizás todos nosotros estamos invitados a reconocer que no somos sin más, sino que estamos en constante construcción y que si bien estamos obligados a construir con la piedra, la arena, la palma y la paja que nos rodea, la argamasa con la que nos construimos a nosotros mismos es nuestro propio relato. Micaela, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. ¿Algo que quieras decir antes de que...? No, maravilloso. He aprendido, me ha encantado el poema también y he aprendido de Monsieur Blanc. Así que muchas gracias por la invitación. Pues Carlos, Marina, nuestros amigos invisibles, Jesús y Emiliano, Margarita y Micaela, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y con este gran lema, Encuentra tu historia, despedimos la primera temporada de Una Palabra. ¿Una semana? Una palabra. Esta no es una despedida, es un hasta luego. Y la segunda temporada la estrenamos el 30 de agosto. Abrazos desde México, Para México, España, Estados Unidos, Noruega, Argentina, Canadá, República Dominicana, Nicaragua y muchos otros más lugares. Gracias.